En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Consolantem meque sibi et non inveni. Celebramos este año, por ser hoy viernes después de la octava del Corpus Christi, la fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús, con la concurrencia, por ser hoy 27 de junio, la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y mañana, sábado siguiente al Sagrado Corazón de Jesús, celebraremos la fiesta del Inmaculado Corazón de María Santísima. Y es que ha querido la Santa Madre Iglesia unir las fiestas de estos dos sagrados misterios, las de los Sagrados Corazones, a lo que las circunstancias de este año han sumado la fiesta de María Santísima como socorro, auxilio y abogada nuestra. Por lo que en este sermón aprovecharé para hacer unas consideraciones sobre los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Leemos en el oficio divino, en el segundo nocturno de Maitines, la encíclica de su Santidad Pío XI sobre el Sagrado Corazón de Jesús, Miserentissimus Redemptor, donde se cita la encíclica Annum Sacrum de su predecesor León XIII, quien nos deja esta bella enseñanza. Cuando la Iglesia, en los tiempos cercanos a su origen, gemía bajo el yugo de los Césares, la cruz, vista en la altura, fue a un joven emperador signo y causa a un mismo tiempo de la amplísima victoria lograda inmediatamente. Ved otro signo que se ofrece hoy a nuestros ojos, faustísimo y divinísimo, a saber, el Sacratísimo Corazón de Jesús, con la cruz sobrepuesta, resplandeciendo entre llamas, con espléndido fulgor. En él han de colocarse todas las esperanzas, en él hay que buscar y esperar la salvación de los hombres. Y es que hoy, como entonces, los fieles, como el emperador Constantino, para vencer las batallas diarias, en las que combatimos contra espíritus invisibles, tanto más crueles que los enemigos visibles y corporales del emperador, pues persiguen nuestra condenación eterna, sólo podrán hallar la victoria en un signo, el Sagrado Corazón de Jesús. In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Fue lo que vio Constantino junto a la cruz. Y con este signo de la cruz en el Sagrado Corazón realmente venceremos. ¿Pero qué es lo que significa este Sacratísimo Corazón, llagado, abierto, sangrante, coronado de espinas, vejado, humillado, ultrajado, ardiente cual horno incombustible de amor y surmontado por la cruz? Sin duda, es un claro reflejo de la diligencia, el ardiente deseo de Dios para salvar la humanidad, un deseo que por ser de un Dios se pierde en la eternidad, en el presente eterno de Dios, más allá del espacio-tiempo, más allá de la más remota oscuridad de los tiempos. Un deseo que emana desde los arcanos eternos del ser inmanente. Un deseo que abrazaba a Dios y que nada más tomar nuestra naturaleza humana de las entrañas y materia purísimas de su Santísima Madre, y siempre Virgen, empezó a consumir su corazón de carne, el cual empezó a arder sin consumirse, como la zarza flameante que vio Moisés en el monte Sinaí. Estos deseos del divino amor en varias ocasiones los manifestó nuestro Redentor. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 49 y siguientes, leemos: Yo he venido a poner fuego en la tierra, ¿y qué he de querer sino que arda? Con un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me siento constreñido hasta que se cumpla. Refiriéndose a su gloriosa pasión o baño de sangre. Y más adelante, en el capítulo 22, versículo 15 del mismo Evangelio, al entrar en el cenáculo, lo primero que hace saber a sus discípulos, este divino impaciente, es las ansias de redención que tenía, diciendo: Desiderio desideravi hoc pasca manducare vobiscum.
ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Ardientemente. Y esto lo dice Dios. Y es que el Hijo, consumido en el ardor de su amor, viene ofreciéndose al Padre desde toda la eternidad para la redención de los hombres. Con razón Cristo es nuestro abogado de justicia, pues el hombre, aunque es un ser limitado y finito, al ofender a Dios, que es un ser infinito, adquiere una deuda infinita en virtud del ser ofendido. En razón de justicia, pues un hombre pecó, un hombre debe rescatar la deuda, por lo que Dios debe asumir la naturaleza humana, para que siendo hombre y Dios a la vez, poder pagar un precio infinito en compensación de la deuda infinita contraída por el hombre. Pues es un hombre el que ultraja a Dios y el ultraje lo repara un Dios. Y aunque Cristo desde toda la eternidad se viene ofreciendo al Padre, solo pudo pagar la deuda cuando, habiéndose encarnado, entregó su vida en pago como muestra de amor. Por eso, quien eternamente ardía en deseos de redimir a los hombres, una vez encarnado, tuvo prisa por consumar el deseo que le consumía. Y para que no nos quedasen dudas de ese ardiente anhelo, bebió el cáliz de su pasión hasta las heces de un solo trago, sin pensárselo. Murió en la flor de la vida, con apenas 33 años, después de haber predicado durante 3 años, habiendo permanecido tan solo 3 horas en la cruz. Esto fue tan sorprendente que el mismo Pilato se admiró cuando San José de Arimatea le pidió el cuerpo, pues los crucificados solían vivir varios días en ese suplicio. En el Evangelio de la misa de hoy, tomado del capítulo 19 de San Juan, leemos que ante la insistencia de los judíos para que quebrasen las piernas a los crucificados y acelerar su muerte, pues se acercaba la Pascua, los soldados, cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con su lanza le abrió el costado. Jam mortum, ya muerto, ya muerto. 2 palabras que con tan poco dicen tanto, tantísimo. Quizás sean las 2 palabras más bellas capaces de expresar ese ardiente deseo de la redención. Jam mortum. Jam mortum expresa la celeridad con que Cristo ejecutó la redención. Una celeridad que asombró a todos, asombró a Pilato, asombró a los soldados y aun al mismo apóstol San Juan, que deja constancia con estas simples palabras. ¿Cómo es posible que Cristo, siendo Dios, estuviese ya muerto? Que muriese en tan solo 3 horas, cuando otros hombres, sin ser Dios, aguantaban varios días en ese suplicio. Precisamente, este era uno de los tormentos más crueles y más temidos por su prolongada agonía. ¿Acaso no poseía Cristo la naturaleza humana más perfecta, la más resistente que jamás haya podido poseer criatura alguna? Pero es que su naturaleza humana, partícipe del ardiente deseo eterno del Verbo, empezó a consumirse y a sufrir desde el preciso instante de su encarnación,
como en tantas ocasiones ha revelado él mismo a varios santos y místicos de la Iglesia. Y ya, en el huerto de Getsemaní, soportó una congoja tal que le hizo sudar sangre. La sudoración de sangre es un hecho real y raro que se da en circunstancias de estrés extremo. Y es que Cristo, en el huerto de los Olivos, sintió sobre su benditísima humanidad la tensión que produce el pecado, los pecados de toda la humanidad al ofender a un Dios amante, a un Dios que es amor. Él sintió en su purísimo corazón el peso nauseabundo de todos los pecados, de todos y cada uno de los hombres, desde la creación de Adán hasta el último hombre nacido al final del mundo. Un peso, una tensión que podría haber aplastado a la humanidad entera, que la podría haber hecho sucumbir, que la habría fulminado si pudiera comprenderlo y sentirlo. Pero Cristo lo soportó, no sin que el abrasador volcán contenido de su corazón hiciese emanar el magma de su preciosísima sangre por los poros de su finísima piel. Fuera de sus venas, aún cerradas, pero quemadas por su ardiente amor. Poco después fue vejado, abofeteado, cruelmente flagelado, con azotes terminados en garfios y bolas, una flagelación que debía ser ejemplar, pensando así Pilato, que le podría librar de la muerte. Pero aquella flagelación fue tan cruel, que habría bastado para arrebatar el aliento a una decena de fornidos reos. Su cuerpo quedó deshecho, desgarrado, la carne fue separada de sus huesos, la sangre manaba a borbotones. Desde el cuello hasta los pies, por delante y por detrás, todo él era una pura llaga, sin aspecto humano alguno. Coronado de espinas, su cabeza sufrió también un crudelísimo tormento, hasta el punto de coserle el párpado de un ojo con una de las espinas. Cargado con el madero infame, lo llevó a rastras, con sobrehumano esfuerzo, cual divino buey, ablandando la tierra con el arado de su cruz, para que en ella germinase la semilla de su palabra de vida. Al llegar al monte Calvario, fue despojado de sus vestiduras, las cuales se habían pegado a su cuerpo llagado, volviendo a manar el precioso líquido de su sangre. Clavado en la cruz, perforados sus purísimos miembros, la sangre fluía sin ningún freno, rociando con ella la tierra desde lo alto de la cruz. De manera que con el profeta Zacarías le podemos preguntar: ¿qué son esas llagas que traes en medio de tus manos? Desgarrada y deformada su naturaleza, hasta el punto de no tener aspecto humano, sino de gusano, desangrado su cuerpo desde la noche anterior, no es de extrañar que muriese tan solo en 3 horas. Ni tú ni yo hubiéramos aguantado en el Getsemaní ni siquiera un segundo el abominable peso, tan solo de nuestros pecados. Si fuéramos capaces de comprender la horrorosa maldad del pecado y pudiéramos sentir su aplastante peso sobre nuestras almas, moriríamos al instante. Cristo, sin embargo, lo soportó todo con la entereza del Rey y la fortaleza del que es hombre y Dios a la vez. Por eso es que quiso entregar su vida con la mayor celeridad posible, y para ello sufrió lo indecible, soportando un sufrimiento ingente con una grandísima intensidad en un breve espacio de tiempo, desde la noche del Jueves Santo hasta las 3 de la tarde del día siguiente. En menos de un día
consumió su humanidad y consumó el sacrificio redentor, cuyo momento había preparado y deseado desde toda la eternidad. Sin embargo, lo que más hiere al Sacratísimo Corazón de Jesús no son todos esos padecimientos, los cuales son la muestra de amor con que deleitar a la humanidad, sino el desprecio y olvido que le profesan los hombres, a pesar de haber hecho y sufrido tanto para salvarlos. Es la lanza del olvido empuñada con desdén y desprecio la que profana el ardiente santuario del llagado amor de Dios. Mas, aun así, el hombre, en vez de agradecer a Dios y pagar amor con amor, le devuelve el más hiriente y afrentoso de los desprecios, pues no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Que Dios haya hecho tanto y haya deseado tanto salvar al hombre, pero el hombre no quiera ni tan siquiera mostrar el más mínimo interés. San Juan de la Cruz, en su poema El Pastorcico, donde Cristo es el pastor y el alma es la pastora, nos dice así: un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor llagado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado. Que sólo de pensar que está olvidado de su bella pastora, con gran pena se deja maltratar en tierra ajena, el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastorcico: ay desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozarla mi presencia, y el pecho del amor muy lastimado. Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado asido de ellos, el pecho del amor muy lastimado. A la siguiente pregunta de Santa Catalina de Siena: si ya estabas muerto cuando se abrió tu costado, ¿por qué quisiste que tu corazón fuese vulnerado y abierto? Cristo le respondió de la siguiente manera: por muchas razones, de las cuales solo te daré la principal. Mi deseo con respecto a la raza humana era infinito, y el acto presente del sufrimiento y de los dolores, finito. Este sufrimiento no era suficiente todavía para manifestaros lo mucho que os amaba, puesto que mi amor no tenía límites. He aquí por qué quise revelaros el secreto del corazón, presentándole abierto a vuestras miradas, a fin de que comprendieseis que el amor era infinitamente mayor que el dolor. Su amor es infinitamente mayor que el dolor. Por eso, en la hora de su mayor dolor, nos entregó a quien era su mayor amor, a su santísima y benditísima Madre. Y cuando ya nada más tenía que entregar, cuando había abierto sus labios para iluminarnos con la verdad, cuando había dado su vida, cuando nos había dado a quien le engendró para la vida del cuerpo, como culmen y cenit de su amor, nos abre su corazón a punta de lanza, para que veamos y entendamos que nada quedó para sí, que derramó hasta la última gota de su amor sobre la humanidad. Era preciso que nadie pensase que todas esas cosas eran como migajas de su mesa arrojadas aburrida y desdeñosamente a este mundo inferior. Y en cambio, lo único que espera este amor llagado, este divino impaciente, es que los hombres paren y vean tal muestra de amor, a fin de quedarse embargados por ella y le respondan tendiendo hacia él. Pero son tan pocos los que prestan atención.
Con razón, al presentarse a Santa Margarita María de Alacoque, le dijo: «He aquí el corazón que ha amado a los hombres con tanto extremo que no ha perdonado desvelos, hasta agotarse y consumirles por testificarles amor, y por toda correspondencia sólo recibe de la mayor parte de ellos ingratitudes, significadas en los menosprecios, desacatos, sacrilegios y frialdades con que me tratan en este sacramento de amor. Consolantem me quesivi et non inveni. Busqué quien me consolase y no lo hallé». Así es como he comenzado este sermón, con la antífona del ofertorio de la misa de hoy, sacada del Salmo 68, y que la Iglesia pone en boca de Cristo. Consolantem me quesivi. Busqué quien me consolase. Lo único que busca este corazón ardiente, este venero inagotable de caridad, es quien pare a observar su derroche de amor y se vuelva hacia él para consolarle, dejando de pecar, rechazando el pecado y procurando tender hacia él, amándole. Pero el ser humano es débil, inconstante, y a menudo se aparta de él, se olvida de él, se separa de él. El justo peca 7 veces al día, dice la Sagrada Escritura. Por eso termina diciendo: et non inveni. Y no lo hallé. Quizás algunos puedan extrañarse de esta afirmación. ¿Cómo es que no halló quien le consolase? ¿Acaso, podrán decir, no lo hizo su Santísima Madre, la criatura más pura, santa e inmaculada? ¿Acaso no consoló ella el corazón desconsolado de su Hijo? Pero nos hemos vuelto locos. Hemos perdido el sentido común. Párate a pensar un poco y no seas tan ligero en tus consideraciones. Dime, ¿acaso puede un buen hijo consolarse con el sufrimiento de su madre? ¿Acaso podría Cristo consolarse al ver a la Santísima Virgen, la más tierna y piadosa de todas las madres, con su purísimo corazón traspasado de dolor? ¡Qué espectáculo! ¡Qué sufrimiento añadido a todos sus sufrimientos! ¡Qué grandísimo tormento! ¿Cómo iba él a consolarse contemplando el dolor de su madre? No halló quien lo consolase, pues aquella que le podía consolar con su amor resultó ser la fuente inmaculada de su más perfecto dolor, no por sus pecados, que en su puro ser no había, sino por el tormento que produce en un hijo el suplicio de una madre. Oh alma, detente un instante y presta atención a la escena y al escenario. Contempla aquel monte llamado el lugar de la calavera, por ser donde el sacerdote rey Melquisedec depositó la reliquia del cráneo de nuestro primer padre Adán, del primer hombre, por quien entró el pecado en el mundo. Allí podrás observar 2 corazones amantes y parlantes, el del hijo, elevado sobre la tierra mirando hacia abajo, diciendo al de la madre: «Madre mía muy amada, 1000 vidas daría, si con ellas pudiera evitarte este dolor. Pero es necesario que yo sufra para pagar la deuda contraída por el hombre, que sólo yo puedo borrar, y mostrarles mi amor, para atraerlos hacia mí y volverlos hacia mi Padre. Así lo decidí con el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad, desde la que ardientemente he deseado este momento». Y el corazón de la madre, diciendo al hijo: «Hijo mío muy amado, 1000 vidas daría por evitarte este dolor, pero como ellas no serían suficientes para redimir a la humanidad, fiat, hágase tu voluntad, que es la del Padre y la del Espíritu Santo. No te preocupes por mi dolor, y consuma ya tu deseo de redención. 1000 vidas daría para que los hombres te amasen como yo,
y dejando de pecar, consolasen tu corazón. Y así, el amor más puro y la obediencia más santa y abnegada que jamás criatura alguna, angélica o humana, le haya podido profesar, se convierten en el mayor motivo de dolor del Sacratísimo Corazón de Jesús. Allí podrás observar dos altares de fuego, donde se consumen sendas víctimas. En el altar ardiente del corazón de Jesús es inmolada su humanidad, y en el altar ardiente del Inmaculado Corazón de María son inmolados el amor y derechos maternos de la Santísima Madre y su alma traspasada, como nos enseña su Santidad Pío XII en su encíclica Mystici Corporis. Allí ella rehúsa defender a su hijo y a ofrecer su vida en cambio de la de su vástago, pues este es el mayor derecho que posee una madre, el de dar su vida a cambio de la de su hijo, para preservar la vida por ella concebida y alumbrada. Así como por la desobediencia de un varón, de Adán, entró el pecado en el mundo, pero no sin la colaboración e incitación de la primera mujer que quiso ser como Dios. Así quiso Dios, en su infinita sabiduría, deshacer el mal invirtiendo los hechos. Y así, por la obediencia de un varón Dios, del nuevo Adán, Cristo Jesús, Señor nuestro, la humanidad entera ha sido justificada. Pero no sin la colaboración necesaria de la mujer y primera criatura en dignidad, la nueva Eva, María Santísima. Ella, con su santa y abnegada obediencia, sacrificando su amor y aceptando el dolor de ser la madre de un hijo condenado a muerte desde antes de nacer, hizo posible el cumplimiento de la voluntad redentora de Dios, hizo posible la encarnación para la redención. Y así, donde la Virgen Inmaculada Eva colaboró con Adán a desobedecer, la siempre Virgen Inmaculada María Santísima colaboró con Cristo, el nuevo Adán, para que él pudiera obedecer y redimir. Pues ni siquiera Dios, en su omnipotencia, podría haberse hecho hombre, descendiente de Adán, si no se hubiera encarnado en el vientre de una mujer. No por falta de poder, sino por el elementalísimo principio de no contradicción que no se puede dar en Dios. Pues Él no podría hacerse hombre sin nacer como nacen los hombres, ya que fue Él mismo quien quiso, por imperativo de su voluntad, que los hombres naciesen de las entrañas de la mujer. Y así, donde Eva respondió al amor de Dios que le había dado la existencia, queriendo ser como Él, y animando a Adán a seguirla en su intento, a pesar de que Dios la había creado en un estado sobrenatural elevadísimo y llena de gracia, María Santísima, en igualdad de condiciones, con su naturaleza inmaculada, llena de gracia, tal y como era la de Eva antes de la caída, invirtió la respuesta de nuestra primera madre con su fiat mihi, hágase en mí, por oposición al seré como Él, con un fiat que suponía la aceptación del mayor dolor que criatura humana haya podido ni pueda jamás soportar. Con su fiat hizo posible la obediencia de quien se encarnaría en sus entrañas, hizo posible la redención, el cumplimiento de la voluntad de Dios para con el hombre. Pues ella sabía que el Mesías Redentor debía sufrir y padecer cruelmente. Ella sabía, como predijo David,
que las manos y los pies del Mesías serían traspasados, que se podrían contar todos sus huesos, porque quedarían expuestos en despiadado tormento. Ella sabía que Dios había predicho por boca del salmista que el Mesías sería desfigurado por los padecimientos hasta el punto de no tener aspecto de hombre, sino de vil gusano de la tierra. Ella sabía que decir sí al arcángel era aceptar ser la madre de un condenado a muerte. Y que ese condenado a muerte, siendo el ser más santo, amable y amante, sería tenido por un malhechor y tratado como el ser más despreciable de la tierra. Ella sabía que aceptar aquella misiva era entregar su corazón a un cruel sufrimiento. Pues no hay mayor sufrimiento para el corazón amante de una madre que recibir la noticia de la sentencia a muerte de su retoño. Con su fiat acogía sumisa y a su vez animaba al Verbo Divino a consumar obedientemente la voluntad del Padre con la cooperación del Espíritu Santo, que la cubriría con su sombra y formaría en ella un cuerpo santísimo, objeto de los mayores sufrimientos y tormentos. Por eso, el ángel la saludó con el Ave, 3 palabras inversas que mutan el nombre de Eva. Por eso es que María Santísima es y puede ser llamada corredentora, no porque fuese redentora con Cristo, pues solo Él puede ser redentor, solo Él, única y exclusivamente puede redimirnos, sino porque ella es la compañera y colaboradora necesaria para la redención. Pues si ella no hubiera aceptado su dolor, si ella no hubiera inmolado en holocausto su amor de madre y su derecho materno, sin guardar nada para sí, si ella no hubiera aceptado el dolor de ser la madre de un hijo condenado a muerte, antes de nacer, desde toda la eternidad, Cristo no habría podido redimirnos haciéndose hombre. Por eso, en el lugar de la calavera, podemos hallar 2 altares y 2 víctimas, 2 corazones íntimamente unidos en el dolor por el amor. A lo largo de los siglos, los padres de la Iglesia, doctores y místicos, se han preguntado cómo es posible que María Santísima hubiera podido soportar tan gran dolor sin morir, sin infartar su inmaculado corazón. Y la respuesta ha sido siempre unánime: por un milagro de la divina providencia, que la sostuvo con vida. Hoy en día sabemos que ese milagro radica en que el corazón de la madre está fortalecido y revestido, formado físicamente hablando, por el corazón del Hijo Dios, por su naturaleza humana divinizada. Pero ¿cómo es posible que el corazón de una madre esté formado por la naturaleza de un hijo, cuando es la madre la que da al hijo su carne y no al contrario? En las últimas décadas, los científicos han demostrado un hecho biológico real, al que han llamado microquimerismo materno-fetal. ¿En qué consiste este hecho? En que el hijo, desde el primer instante en que es concebido en las entrañas de su madre, empieza a transferir a su progenitora parte de su materia, en forma de células madre, que tienen la facultad de ser pura materia sin determinar, pura potencia, células que pueden convertirse en cualquier tejido de cualquier órgano de la madre. De manera que entre la progenitora y su hijo se produce un intercambio bidireccional de materia.
estas células recorren el cuerpo de la madre para alojarse en los órganos más débiles o principales para la vida, para reforzarlos y sanarlos, llegando a proteger y aun incluso a curar a la madre de posibles enfermedades, aun de enfermedades crónicas. Tal es así que, entre otros hallazgos, se encontraron en una operación de corazón a una mujer octogenaria tejido cardíaco compuesto por células con ADN masculino en un corazón de mujer con ADN femenino. Este ADN ajeno y masculino correspondía a los hijos varones que había concebido aquella mujer, cuyas células se mantenían aún en la madre y formaban el tejido de su corazón. El microquimerismo fetal, aplicado a la Santísima Virgen, tiene repercusiones asombrosas. El Verbo Divino recibe la materia purísima de la Virgen, que es vivificada por el Espíritu Santo. Recibe una materia humana sometida a las dimensiones del espacio y el tiempo, pero al unirse a ella, siendo Dios y hombre verdadero, de manera que es verdadero hombre sometido al espacio-tiempo de la materia, sin dejar de ser Dios, en quien se da el espacio y el tiempo sin que en él haya ni espacio ni tiempo, pues todo en él es un presente eterno. Y como Dios no puede ser menos que Dios, lo que hizo fue elevar, divinizar la naturaleza humana recibida de su purísima madre, introducir el espacio-tiempo de esa materia en el no espacio y no tiempo de Dios, para, a continuación, inmediatamente, nada más pronunciar el fiat, transferirle en agradecimiento su naturaleza divinizada. Él recibe de ella su purísima naturaleza humana y en pago él le devuelve su benditísima materia divinizada, la cual se alojó en todos los órganos, músculos y tejidos de su Santísima Madre, para reforzarlos, dignificarlos, ennoblecerlos, embellecerlos, aún más, a pesar de haberla creado como la criatura más bella, pura y hermosa corporalmente hablando, y aún espiritualmente. Pero es que ni el mismísimo Dios podría embellecerla con su propio ser si él no tomaba materia humana. Por lo que Dios la embelleció de todas las maneras posibles, aún incluso con su propia materia, por él asumida y recibida de ella. Además de fortalecerlos para prepararlos a fin de poder soportar todos los miembros de su cuerpo tan ingente dolor. Un dolor que podríamos considerar infinito en razón del objeto del dolor que es Dios mismo. Al ser ofendido por el pecado, el desprecio de los hombres para con su Creador. Y así como la afrenta hecha por el hombre a Dios adquiere valor infinito en razón del ser ofendido que es infinito, el dolor soportado por María Santísima podríamos considerarlo infinito en razón del objeto del dolor que es el ser infinito ofendido. Pues ella, quem totus non capitorbis, in sua se clausit viscera. Ella encerró en sus entrañas a quien no cabe en todo el orbe, en todo el universo. Y de igual manera, su inmaculado y doloroso corazón soporta un sufrimiento que no cabe en todo el orbe, en todo el universo. Un dolor que si no fuera porque ella está formada y reforzada con la materia divinizada introducida en el presente eterno de Dios, no lo podría soportar. Esta es la explicación a ese misterioso milagro al que tantos santos y padres han hecho siempre alusión. Un milagro verdaderamente asombroso. Y es que tuvo Dios que inventar el microquimerismo materno-fetal para alojarse y fortalecer
aun físicamente, a su virginal madre. Así como los emperadores mandaban esculpir primorosamente puertas o arcos triunfales por los que ellos pasarían y que servirían de testimonio perpetuo de sus victorias, Cristo, cual triunfante emperador del universo, tras haber creado la puerta más bella, pura, santa, inmaculada, decorándola, esculpiendo en ella todas las virtudes en su plenitud, al pasar por esta porta coeli, por esta puerta del cielo, para introducirse en el mundo, la reviste con las sedas y el oro de su propia naturaleza divinizada. Pues, ¿puede haber seda más preciosa que esta? La seda es formada en el interior del gusano, con su propia materia. Cristo dice de sí mismo por boca del salmista: gusano soy y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo, en el Salmo 22, versículo 7. Es precisamente el desprecio de su pueblo el que convierte a Cristo en un divino gusano, que con su propia materia teje la más pura, excelsa, noble, rica y preciada de las sedas, elaborada por el mismísimo Dios con su mismísimo ser material para cubrir el cuerpo de la sin par doncella sin mancilla, transfiriendo a su madre su propia materia, formada en él por el Espíritu Santo, por él asumida, por él divinizada. Y así como el oro es un metal que no está formado en la tierra, sino que tiene su origen en la explosión de las estrellas y llegó desde el firmamento por medio de meteoritos para encerrarse en las entrañas de este nuestro mundo y revestirlo por doquier. Y así como el oro, sin dejar de ser oro, tras haber sido hallado y fundido, recibiendo la forma de una pequeña barra, es estirado y reducido hasta el extremo, por medio de hileras cada vez más estrechas, para producir un fino hilo de oro, con el que poder tejer el tan afamado lamé, o paño de oro, con el que se hacían los trajes de reyes, emperadores y nobles de la antigüedad. Así Dios, bajando del cielo a la tierra, cual oro divino, procedente de la explosión de su amor ardiente ad extra, es decir, por el que ama hacia afuera de la Trinidad, hacia afuera de sí, se encierra en las entrañas de la fértil y pura tierra, del huerto cerrado y jardín florido, que es su preciosísima madre, en el que él mismo tiene sus complacencias. Y Cristo, sin dejar de ser Dios, como el oro, sin dejar de ser oro, es estirado y se reduce hasta asumir la materia humana para formar de ella una delicada y preciosa madeja de divino oro fino, con la que tejer el preciosísimo vestido de lamé, de paño de oro, sagrado, digno tan solo de la purísima Madre de Dolores, única emperatriz y reina de toda la creación, para revestirla con el oro más limpio, más puro, más escaso, más singular, más excelso que pueda existir, el verdadero y auténtico oro bajado del cielo, que se encierra y reviste la fértil tierra de María Santísima. Con razón canta el salmista en el Salmo 45, «Astitit regina adestris tuis investitu de aurato». De pie a tu derecha está la reina, vestida con paño de oro. Su vestido es tejido de oro, ella está cubierta con un vestido de diversos colores y bordado con franjas de oro. Esta afirmación, que hasta ahora se entendía en sentido espiritual, donde el oro y la seda de colores representan a la caridad y demás virtudes y dones con que es adornada María Santísima, sabemos, gracias al descubrimiento del microquimerismo materno-fetal, que también se aplica a la naturaleza física de la Virgen, al estar cubierto todo su ser con la materia, con el oro y la seda divinos provenientes de la misma materia divinizada de su Hijo. Y es que no podía ser de otra manera, pues ella, como verdadera mujer compuesta de alma y de cuerpo, debía estar cubierta tanto en el alma como en el cuerpo del lamé de oro y la seda más preciados y exquisitos. Por eso es que a día de hoy podemos afirmar
que el Inmaculado Corazón de María Santísima está formado, reforzado, embellecido, ennoblecido, dignificado con las células de la materia asumida y divinizada por Cristo en su encarnación. Con razón podemos afirmar que María Santísima es, no solo espiritualmente, sino real y físicamente, templo y sagrario de Dios. Ella es la verdadera arca de la alianza que contiene en sí misma y por toda la eternidad, tras haber engendrado y dado a luz al Verbo encarnado, la materia humana divinizada por su Hijo. Y es que el cuerpo de la Madre maravillosamente está formado también por el cuerpo del Hijo. El corazón de María está formado real, física y verdaderamente por el corazón de Cristo. Ella es, en verdad, una quimera de Dios. El término quimera se usaba en la mitología clásica para designar a un ser compuesto de varios seres, con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. Por eso se llamó microquimerismo, al intercambio y permanencia de material proveniente de dos seres distintos, madre e hijo. Por eso es que podemos llamar a María Santísima quimera de Dios, pues ella es el único ser de la creación que sin ser Dios está física y realmente formada por la verdadera naturaleza humana asumida por Dios. Dos corazones que son uno solo, que están íntimamente unidos, el del Hijo formado por la materia recibida de la Madre y el de la Madre compuesto y reforzado por la materia asumida por el Hijo. Dos corazones que son uno solo, que están íntimamente unidos en la obediencia y en el amor que los une y fusiona. Dos corazones que son uno solo, y como un solo corazón que son, los dos son a la vez traspasados por el mismo cruel y frío fierro de dos cortantes y penetrantes hojas, la del ingrato desprecio y la del humillante olvido. Pues cada vez que un alma peca, lo hace por desdén hacia el amor de Dios y olvidando con indiferencia el sufrimiento y esfuerzo con los que el Creador mostró su ardoroso deseo de redimirlo, unirse a Él y llevarlo al Padre Eterno, vivificándolo con el Espíritu Santo. Pero volvamos de nuevo nuestra mirada al Calvario. ¿Alguna vez te has parado, oh alma, a contemplar cómo murió Cristo? ¿Cómo murió tu Redentor? ¿Acaso se apagó su vida como se apaga una llama de una lámpara que se queda sin combustible? No. No. Y es que lo hemos oído tantas veces que no nos hemos parado a meditar qué y cómo ocurrió, o hemos normalizado lo que no es normal. Nos enseñan los evangelios de San Mateo y de San Marcos, que cerca de la hora 9 o 3 de la tarde, clamavit Jesus voce magna, clamó Jesús con una gran voz, voce magna, y dijo, gritando, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para poco después clamar de nuevo con otra gran voz, voce magna, y entregar su espíritu. Es decir, Cristo muere gritando, con dos grandes voces, en la primera pronunciando una frase, en la segunda un gran grito o clamor. Y esto, como dice San Juan Crisóstomo, no debe parecernos normal en una persona que había sufrido los padecimientos de Cristo, que tenía su naturaleza completamente deshecha, agotada y que estaba totalmente desangrado, clavado en la cruz, donde el solo respirar era un suplicio. Con estas magnas voces manifiesta Cristo su poder supremo y absoluto para entregar la vida. Es decir, es una muestra de su divinidad. Pues si Él no hubiera sido Dios, su muerte no nos habría redimido. Cristo, cual triunfante león de Judá, ruge sentado en su trono de madera, desde el que reina, invicto. Dominus regnavit alignio. El Señor reinó desde el leño, exclamó David en el Salmo 96. Y así, quien lloró al contemplar Jerusalén por el olvido y desprecio de su pueblo, quien lloró al contemplar a su amigo Lázaro muerto y putrefacto en el sepulcro, pues ya olía,
y representados en Lázaro, a todas las almas de los hombres muertas y corrompidas por el pecado, enterradas en el olvido y el desprecio de Dios, no llora ahora su tormento, sino que, callado y silencioso, como cordero llevado al matadero, con la entereza y fortaleza de un Dios, asume el esfuerzo y fatiga, deseado ardientemente por él desde toda la eternidad, sin quejarse, sin llorar, pero demostrando ser Dios, con un rugido que conmueve los cimientos de la creación. Pues Él es el Cordero que ruge como un león, y es que Cristo llora como hombre, acepta el sufrimiento como silencioso Cordero, pero ruge como regio león. Por otro lado, junto a la cruz, está la reina, de pie, a su derecha, cubierto su cuerpo de azul purísima, grana sanguínea, púrpura regia, luctuoso azabache y resplandeciente oro. Su corazón traspasado, bañada sus mejillas con el agua limpia de sus lágrimas, gimiente y contristada su alma, mas su boca callada. Ahí está ella, llorando en silencio, con lágrimas sonoras, mientras su hijo muestra ser Dios, clamando en la cruz con grandes rugidos, ella muestra ser madre llorando en silencio. Pues es propio de las madres llorar en silencio. Y aunque sólo Dios es digno de tan preciadas lágrimas, las cuales venía ella derramando diariamente en la soledad de su intimidad, al ver y comprender que el amor no es amado, permite Dios que sus lágrimas sean visibles y sensibles a toda la humanidad, como arma para conquistar almas para sí. Pues no hay nada más eficaz para ablandar los corazones duros que las lágrimas de una madre. Y es que la gran epopeya de la redención, aunque no hay mayor dulzura para el alma amante que la amargura de la cruz, que Jesús crucificado, puede resultar para las almas más endurecidas y apartadas de Dios un espectáculo duro de contemplar y aun de soportar ante la crueldad de la pasión. Por eso quiso Cristo, en un último intento de atraer a todos hacia sí, tras haber dado su vida, darnos a su madre, para que siendo madre nuestra, nos puedan conmover sus lágrimas. Porque a quien no le conmueven ni tan siquiera las lágrimas de su madre, no es digno de gozar de Dios. Pondré dos ejemplos para ilustrar los dos grandes poderes de las lágrimas de una madre. Nos cuenta San Alfonso María de Ligorio en su tratado Las Glorias de María, que habiendo recibido Alejandro Magno una carta de su general Antípatro con innumerables acusaciones contra su madre Olimpia, Alejandro exclamó: ¿acaso no sabe Antípatro que una sola lágrima de mi madre tiene poder para borrar innumerables acusaciones contra ella? Pues bien, si una lágrima de una veleidosa y belicosa madre como lo era Olimpia tiene tal eficacia, ¿qué no podrán conseguir las lágrimas de la madre del amor hermoso ante su propio hijo como socorro, auxilio y abogada de los pecadores, intercediendo por sus devotos? Una vez me contó un hombre una anécdota. Siendo niño, jugando con un balón dentro de casa, golpeó tirando y rompiendo una pequeña imagen de escayola de la Virgen de Fátima, de las primeras que se hicieron, y que su madre había adquirido en Sevilla, donde se la bendijo el cardenal arzobispo de aquella ciudad en los años 30 del siglo pasado. Al ver lo que había ocurrido, se llevó las manos a la cabeza temiendo la reprimenda que se avecinaba. Pero cuál no fue su sorpresa cuando al llegar su madre y ver lo que había ocurrido, sin regañarle, se puso de rodillas con la cara llena de lágrimas, sin decir una sola palabra, con ese llanto silencioso propio de las madres, y tomó, con sumo cuidado y reverencia, los pedazos de aquella imagen rota, los colocó sobre una mesa de madera, y sin dejar de llorar, los fue uniendo uno a uno, con pegamento y con paciencia. Fue tal la impresión que le causó aquella reacción, que entendió la gravedad de lo que había hecho, y quedó tan conmovido, que, como me dijo, habría preferido que le hubiera dado 1000 azotes antes que ver a su madre en ese sufrimiento e inmersa en aquel llanto. Y es que,
las lágrimas de una madre tienen básicamente dos grandes poderes. 1. Borrar innumerables acusaciones de sus enemigos para quien se acoge a ellas. Y 2. Hacernos comprender la gravedad del mal que las provocan. Y ese mal es tu olvido, el olvido y desprecio al que todos y cada uno de los pecadores relegan el amor de Dios. El motivo de esas lágrimas es que el amor no es amado. El motivo de esas lágrimas es que el amor es olvidado. El motivo de esas lágrimas es que el amor es despreciado. Y ella, a los pies de la cruz, en el lugar de la calavera, toma, con su rostro inmaculado bañado en lágrimas y su corazón traspasado y deshecho, los pedazos rotos de sus devotos, de esas imágenes de Dios impresas en las almas, tan queridas por ella, que les recuerdan a su Hijo, pues el hombre es imago Dei, imagen de Dios, frágil como la escayola o el barro, pero imagen de Dios al fin y al cabo, y los intenta unir, colocándolos en la mesa del madero redentor, donde es recompuesta con el pegamento de la gracia que emana del corazón abierto de su Hijo, para recomponerlas y que adornen la casa del Padre. Hemos dicho al principio de este sermón que Cristo es nuestro abogado de justicia ante el Padre Eterno, pues sólo Él, con sus bellísimas llagas y su preciosísima sangre, puede alcanzarnos el perdón de los pecados mientras estemos en esta vida, pues ellas son el precio infinito que pagó para lavar nuestras culpas. Como dice la Sagrada Escritura, por sus llagas fuimos curados. Pero creemos y profesamos que Él ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creemos y profesamos que nada más morir, Él nos juzgará y de su boca recibiremos la inapelable sentencia, castigo o premio en justo pago de nuestros actos, de nuestro amor y obediencia o del desprecio y olvido de nuestro desacato. Pero Dios, que es justo, no puede ser juez y parte. Y si Cristo es nuestro abogado ante el Padre en vida, no puede ser que fuera también nuestro juez en la muerte, sin que hubiera otro abogado. Su sentencia, si no, sería injusta e inadecuada. No siendo esto posible, quiso Él, en sus justos designios y eterna sabiduría, darnos una abogada ante Él, para poder juzgar con imparcialidad y justicia. Por eso nos dio a su Santísima Madre, como abogada de gracia ante el inapelable juicio. Un juicio en el que hay una abogada y un fiscal, y unas pruebas que ante la reacción que suscitaron en nosotros, servirán para salvar o para acusar, para premiar o para condenar. La abogada es nada más y nada menos que la emperatriz, la reina de cielos y tierra, vestida de seda y oro. El fiscal es el mismísimo Satanás que busca la perdición de toda la humanidad. Y las pruebas son las lágrimas de la madre. ¿Cómo hayas reaccionado ante esas lágrimas que quiso Dios que todos pudiesen contemplar para ablandar a los corazones más duros con la ternura de su madre, será lo que marque tu destino para la eternidad? Porque si te conmoviste ante esas purísimas lágrimas, entendiendo la maldad de tus pecados que las causó, y arrepintiéndote de ellos, prefiriendo sufrir a ver llorar a tu madre, a su madre, y corregirte en lo sucesivo, intentando imitar las virtudes que la adornan, pareciéndote a ella, entonces esas mismas lágrimas a las que te acoges borrarán todas las acusaciones que la bestia antigua haga contra ti. Tal es el poder de las lágrimas de la madre. Y entonces podrás oír a tu socorro, auxilio y abogada decir a su Hijo, al Juez eterno: Hijo mío, ten piedad de esta imagen tuya, pues ella se apiadó de mis lágrimas, de mi corazón dolorido, y se apartó del pecado, del olvido y del desprecio que las causaba.
uniéndose a nuestros corazones, y quedó restaurada con tu gracia sobre tu trono, en el que yo misma la deposité. Ante tal defensa, nada podrán hacer los enemigos infernales, quienes quedarán desarmados delante del juez. Pero si ni los sufrimientos de Cristo, y ni tan siquiera las lágrimas de la Madre, te conmovieron para dejar de pecar, entonces oirás a Satanás, en grido, hinchado y arrogante, decir al juez: «Este no se apiadó de las lágrimas de tu madre y no merece tu compañía». Y entonces oirás la terrible sentencia del hijo amante y justo juez: «Pues no te conmovieron las lágrimas de mi madre, que te di por madre tuya. Apártate de mí, maldito, y ve al fuego del infierno preparado para el demonio y sus ángeles desde toda la eternidad. Pues quien no se apiada de las lágrimas de mi santa madre, no merece mi perdón». Procura pues, oh alma, contemplar, parar y ver, en medio de la vorágine de esta vida, a esos dos corazones que son uno solo. La herida de los dos corazones, que es causada por un mismo fierro. El dolor de los dos corazones, que es uno y el mismo. Observa las lágrimas de la madre, que son causadas por el dolor del hijo. Observa el dolor del hijo, que es causado por el olvido y el desprecio de su amor, por el olvido y desprecio de la criatura más amada por él, su santa madre. Detente y mira esos dos ardientes corazones que arden sin consumirse, compuestos por la misma incombustible materia, abrasados por el mismo amor, por la misma caridad. Apiádate de la madre y de su hijo. Arrepiéntete de tus pecados, de tu ingratitud y de tu olvido. Deja de despreciarlos. Deja que las lágrimas purísimas de la madre ablanden tu corazón de piedra, para que puedas sentir el calor del ardiente sacratísimo corazón de Jesús, y Él transforme tu pétreo corazón en un corazón de carne que ame a Dios, que en Él se deleite, que a Él siga y de Él se goce, pudiendo así consolar a tan amable corazón, que es tal el misterio y tal la unión que hay entre los dos corazones, que consolando al corazón del Hijo se consuela el de la Madre, y consolando al corazón de la Madre se consuela el del Hijo. Pidamos a la Santísima Virgen María, socorro perpetuo de las almas, que nos alcance y nos conceda de su benditísimo Hijo un profundo y verdadero dolor de nuestros pecados, delitos, negligencias e ingratitudes, y una real aversión hacia ellos. Que ilumine nuestras almas con el Espíritu Santo, su esposo, para que podamos conocer la cantidad y maldad de esos pecados y delitos. Que nos alcance y conceda un firme propósito de la enmienda, la firme intención de no volver a pecar, de no apartarnos de ellos, de no volver a herir el corazón de la madre, hiriendo el corazón del hijo, de no herir el corazón del hijo y el de la madre. Pidámosle que comparta con nosotros su dolor, que nos haga sentir y llorar con ella su dolor. Pidámosle que nos alcance y conceda la gracia de la perseverancia actual para avanzar día a día en la virtud, la gracia de la perseverancia final para no caer en el postrer momento de nuestras vidas, y un acto de contrición perfecta en la hora de la muerte, para no vivir ni morir en pecado mortal, para no vivir y morir alejados y despreciando a los sagrados corazones. Pidámosle cada día, como canta la Iglesia en el himno del Stabat Mater: «Oh Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor. Contigo quiero llorar. Haz que mi corazón arda en el amor de Cristo Dios y en cumplir su voluntad. Santa Madre, yo te ruego que me traspases las llagas del crucificado en el corazón. De tu Hijo malherido, que por mí tanto sufrió, reparte conmigo las penas. Déjame llorar contigo, condolerme por tu Hijo mientras yo esté vivo. Junto a la cruz contigo estar y contigo asociarme en el llanto es mi deseo. Que quien se apiada de los padecimientos de este inmaculado y doloroso corazón, y con él quiere llorar su dolor, rechazando el pecado que lo causa, encontrará cobijo en el salón del banquete celestial
que es el corazón de su sagrado Hijo, y lo consolará. ¿Qué más duele al Hijo el dolor de la madre que el suyo propio? Oh Jesús, manso y humilde de corazón, haced nuestros corazones semejantes al vuestro. Concedednos las gracias necesarias para amar y servir a vuestra Santa Madre, como merece ser servida y amada. Doloroso e inmaculado corazón de María Santísima, sed nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.